Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Bueno, es un gusto saludarles y darles la bienvenida nuevamente a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Como siempre les comento, hoy tenemos como invitado una persona que ha vivido y ha tenido la experiencia a veces no muy grata. Por supuesto que todos hemos tenido nuestros momentos buenos y malos en Venezuela, pero que él particularmente ha estado activamente en la política y salió de Venezuela como un inmigrante con su familia. Ha pasado por todas las dificultades que ello implica. Pero bueno, ya les hablaré un poquito más de él. Yanko, bienvenido, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Roberto, por toda esta invitación tan agradable y por tener la oportunidad de poder compartir con todos tus seguidores lo importante que es emigrar y la resiliencia que todo venezolano, durante el momento que decidió emigrar, por cualquier razón que lo hizo. Todos sabemos las razones siempre son semejantes o son similares. Uno por persecución política, uno huyendo de la dictadura, otros huyendo de la escasez de la pobreza, de la corrupción, pero todos tenemos semejanzas, todos hemos oído y todos tenemos semejanza que todos somos resilientes. Yo estoy seguro que esos 9 millones de venezolanos alrededor del mundo se han levantado, han hecho su país donde se encuentran un nuevo país, han aprendido y han dado lo mejor de sí en ese país. Correcto. Voy a leer un poquito parte de la bibliografía que he encontrado de ti, Yanko. Si tengo algún error, por favor, te pido me corrijas. Yanko García Torres es un migrante venezolano, abogado y politólogo que actualmente vive en Siegen, ¿no? Por supuesto, en Alemania. Llegó a Alemania en el 2016 tras un largo recorrido político y personal. En Venezuela fue, según sus propias declaraciones, durante años de diputado del Parlamento Nacional, lo que le colocó en medio de la crisis política y social del país. Por su trato opositor fue detenido y torturado y finalmente se vio obligado a huir para salvar su vida y la de su familia. En Alemania solicitó asilo político en el 2017, que fue cuando nos conocimos, Yanko. Obtuvo protección y decidió reconstruir su vida en Europa, además de su labor comunitario y optimizó sobre las situaciones venezolanas, dirige un emprendimiento de comida rápida y de comida venezolana. Ha participado en diversas iniciativas para la voz de la sociedad civil venezolana desde el exilio. Se cuenta rápido, pero fueron un par de años, ya la última vez que Sí. hablamos. Sí, conversamos la última vez cuando estaba yo en el proceso de traer a mi familia. Yo llegué en el 2017, en el 2016 llegué a Pasó. Alemania, pero mi familia se tuvo que quedar en Venezuela. Yo tuve que Correcto. salir intempestivamente por la situación del momento. Yo en ese momento ya no formaba parte, no de la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa. Hubo ahí una pequeña incomunicación con el periódico, es la Asamblea Legislativa del Estado Zulia, no el Parlamento Nacional. Pero es lo Ah, mismo. Eso fue un correcto. error de redacción en el momento de conversar con el periodista de Alemania. No entendió tal vez esa parte, pero son detalles. Bueno, después Bueno, que yo hacemos la pasó ese acotación. proceso de la asamblea, sí, después de ese proceso de la asamblea, como le decía yo cuando llegué aquí a pedir asilo, yo no soy un político que vino huyendo por una circunstancia, por un punto neurálgico, un momento, por una marcha, no. Es una carrera política que viene desde los años 1998. Desde mi inicio de la carrera de abogado, yo formé parte, fui asistente de Claudio Fermín cuando era alcalde, de ahí de Acción Democrática, y toda la vida del 98, el primer golpe de Estado que pasó en Venezuela cuando aquel innombrable lo hizo, yo era la mano derecha del asistente personal de Claudio, y nos tomó ese golpe de Estado y Miraflores. Eso es un tema muy pasado, pero para ponerte en contexto de que es una trayectoria política de muchísimos años, de muchísimo alegría y de muchísimo dolor, porque durante los primeros años de nuestra lucha política siempre fue en contra de la marea, tratando de convencer a esa multitud de personas que veían a Chávez en ese momento como un ídolo, como un salvador, y quien hablaba de que decían, mira, eso no puede ser, eso no está bien, este es un camino a un comunismo, vamos a un camino a un socialismo, lo que está prometiendo es incumplible, el país se está yendo por un camino distinto, la gente no te escuchaba. Y tú seguías diciéndole, le tratabas de convencer y la gente te respondía, mira, Yanko, yo no vivo en la política, yo si no trabajo no como, esa respuesta que todos los días tú conseguías en la calle. Y no le decía, si no te ocupas de la política se va a ocupar de ti. Y así pasaron los años y vimos el resultado. Después de 26 años, la política se ocupó de esas personas que por su silencio, por su apatía no participaban o no querían mm, a demostrar
y defender lo que realmente quedamos defendiendo nosotros, que era la democracia, la continuidad. Habíamos el problema, en la democracia había miles de problemas y todos lo sabemos. Había muchas cosas que resolver, pero lo podíamos resolver en democracia, en conversación, en consenso. Lo que sucedió después en Venezuela, lo último que pasó en los últimos 26 años, se acabó la democracia, se acabó el consenso, lo que hubo reinó fue la anarquía y la imposición totalitaria de un solo pensamiento. Yo he luchado siempre por pensar, por las personas que pensamos diferente. Venezuela es un país donde caemos todos y hubo un momento donde podíamos convivir de forma armónica los distintos pensamientos, pero cuando tú vas agarrando una dictadura y diariamente o poco a poco se va enquistando dentro del poder, se va perdiendo la capacidad de respetar el pensamiento del otro. Y lo que vemos hoy en día, hasta ahora, esperemos que ahora en adelante las cosas cambien. Pero sí, eso es como una pequeña resemblanza de lo que ha pasado en mi vida. Fue una carrera política muy larga y la continúo haciendo, aunque estuve en el exilio, como yo decía cuando llegué a Alemania, es un exilio forzado. Yo no quería estar acá, me vi en la obligación de salir de mi país para preservar mi vida y mi integridad física. Tuve momentos muy difíciles y por sugerencia de mis líderes políticos en ese momento, o quien apoyaba, yo en ese momento y ya estaba una solicitud lista en mi contra. Cuando te hablo que me detuvieron o me torturaron, fue de forma muy... En ese momento existía la DICIT, no existía el SEBIN, estamos hablando del año 2014, 2013. No era tan público cuando te reprimían o te capturaban, pero no que te ponían preso completamente, ¿no? Pero en mi caso no pasó así, en mi caso fueron detenciones arbitrarias, 3 días, un día, después me dejaban libre 4 días, a la semana me volvían a buscar, me volvían a llevar a la DICIT. Entonces te mantenían esa zozobra como esa espada de Damocles de que en cualquier momento te van te van a meter en la cárcel y te van a cerrar la llave. Antes que eso Fíjate, sucediera, me vi la obligación de salir. eso me parece interesante porque es una vivencia personal, particular. Esto es lo que tú has venido en tu historia, en tu visión de interpretar la realidad venezolana, tanto en el país como afuera. ¿De qué manera esa experiencia tan singular, porque es verdaderamente particular como venezolano, en el exterior moldea una visión o tu visión sobre ese rol de la diáspora en la política, en la gobernanza de esa ciudadanía o de esa sociedad venezolana de una u otra forma? Sí, desde que yo llegué a Alemania, inmediatamente que llegué, ya existían en Alemania varios grupos organizados en la diáspora venezolana haciendo actividades. En ese momento habían 2 o 3 Verein, para que no conozca, Verein es como organizaciones no gubernamentales de venezolanos organizados en distintas ciudades de Alemania que se organizaban para manifestaciones, demostraciones, para demostrar y dar visibilidad de la situación venezolana que sucedía en ese año. Yo llegué en 2016, inmediatamente constituí una Verein llamada Solidaridad Activa, que se formaba parte de un grupo a nivel internacional que dirigía en Venezuela el diputado Julio Montoya, y en distintas partes del mundo éramos 36 países en ese momento que habían miembros de esa comunidad. Entonces empezamos a recorrer toda Alemania, a las ciudades más importantes, conversando con la diáspora, tratando de mantener los ánimos, tratando de mantener la información constante. Entonces, cuando yo llegué aquí, no me integré al país. Fue algo muy difícil porque primero mi familia se mantenía en Venezuela, uh, reprimida completamente, acosada completamente. En ese momento, cuando yo vine, pasaron por mi casa, la dispararon, pintaron las paredes, que regresara, que no me iban a dejar, que iban a matar a mi familia. Tanto así que las oportunidades que tuve 2 veces, le sacamos el pasaporte a mis hijos para poder hacer un reencuentro familiar. Y las 2 oportunidades que se sacó el pasaporte, cuando iban al aeropuerto, las mismas autoridades venezolanas le rompían el pasaporte, diciéndole que si tu papá quiere buscarte, que vengan ellos a Me buscarte. acuerdo de Tuve eso, la me acuerdo suerte de eso. tuve la suerte o la bendición de Dios o la suerte del destino que mi esposa es colombiana y vivíamos en Maracaibo y ella tuvo la fuerza y el coraje de atravesar la frontera por las trochas, como se dice en Venezuela, que no por la frontera normal, por la aduana normal, sino por las trochas, para llegar a Colombia y en Colombia legalizar los niños colombianos, registrarlos como colombianos y hacer el proceso de pasaporte. Gracias a eso es que yo pude reencontrar a mi familia. Si no hubiese sido así, si mi esposa fuera venezolana, tal vez mis hijos estuviesen todavía en Venezuela, porque jamás lo iban a dejar salir de forma normal. A todo esto, ¿qué crees tú que hemos aprendido como sociedad civil venezolana de esos intentos por alcanzar la justicia, el derecho, el cambio, ese cambio significativo que necesita Venezuela y qué errores podemos darnos, qué errores podemos no darnos el lujo de repetir? Mira, Venezuela como sociedad es como cualquier adolescente enamorado.
que en un momento de cuando estás de falta como ese cariño y ese afecto, cualquier persona que le hablaba bonito, lo escuchábamos. Cometíamos ese error, esa inmadurez política. 6 años atrás tuvimos el error de Guaidó, años anteriores tuvimos el error de Leopoldo, años anteriores el error de Capriles, porque teníamos un vacío emocional, un vacío de representación social, un vacío de una persona que hablara en nombre nuestro. En vez de ser la sociedad civil la que hablara, buscábamos o manifestábamos nuestro deseo de poder encajar en personas, en cualquier persona que nos hablara bonito, que dijera lo que queríamos escuchar. Allí iba como borregos toda la sociedad venezolana y lo apoyaba ciegamente. Somos en cierta forma ingenuos políticamente, pero yo creo que estos 26 años la sociedad venezolana ha aprendido tanto de política que cualquier otro politólogo, porque ha vivido en experiencia propia lo que es el no formar parte de esa decisión política. Cuando la sociedad civil se separa de la política y no toma en cuenta la política para sus decisiones, ocurren los errores que ocurrió en Venezuela. Que cualquier persona de distinta ideología te habla bonito y te dice lo que tú quieres escuchar y ahí lo sigues. Y esos son los errores que ha cometido Venezuela y la sociedad civil ha cometido. Yo creo que hemos aprendido mucho, tanto la sociedad que está en Venezuela actualmente como todos esos inmigrantes, esos 9 millones de inmigrantes, porque se han visto reflejados en países donde tú ves que todo funciona, de que la gente, el alcalde no anda caminando por las calles ofreciéndote un techo o asfaltar una calle, que la política es mucho más que eso está algo por sentado, que la electricidad, el agua, el funcionamiento de los servicios públicos debe estar por sentado en una sociedad. La política debe llegar a un nivel supramayor, donde se discutan cosas de mayor trascendencia. Las cosas del día a día en una sociedad normal, donde vivimos ahora tú y yo, en Alemania o en esos países donde están muchos de nuestros seguidores o nuestra diáspora venezolana, ese tipo de conversaciones ya están superadas. La política es algo superior. Y yo creo que Venezuela va a llegar a ese nivel, donde ahora cuando vuelvan a hacer esa transición política que va a llegar en nuestro país, la política va a tener un nivel diferente. Ya no vamos a salir a la calle repartiendo bolsas de CLAT o repartiendo tarjetas de la negra para poder convencer a un electorado, sino con políticas más profundas y más maduras. ¿Qué errores no deberíamos cometer en todo esto, Yanko? Porque ahí sí hay una experiencia que se puede reflejar en esa, eso que hemos aprendido sobre la política, pero ¿se van a repetir los errores del pasado? ¿Crees tú que son errores que la sociedad no ha entendido? ¿Qué no deberíamos repetir? Mira, los errores, lamentablemente, el ser humano siempre repite los errores. Ser tan optimista, decir que no vamos a cometer más errores, no me vería bien ni sería real. Seguiríamos cometiendo errores, Roberto. Las sociedades son cambiantes, son transicionales. Nos vamos adaptando dependiendo del momento, de las circunstancias. Tú ves en este momento lo que está sucediendo con Delcy y tú ves gente hablando maravillas, otra gente en contra. Todavía la sociedad venezolana y las personas que van a dirigir nuestros países tienen mucho que aprender. Diariamente estamos aprendiendo. Somos una escuela de aprendizaje. Y lo importante que yo veo todo esto es que esos errores no van a ser tan graves, tan trascendentales. No vamos a darle el poder a una sola persona. Creo que ya la sociedad sabe cómo defenderse. No solamente defenderse, porque nos hemos defendido durante 26 años sin armas. Hemos defendido nuestros pensamientos con marchas, huelgas, luchas, protestas. A lo mejor nada de eso funcionó para llegar a la cúspide de lo que sucedió hace 15, 17 días atrás. Pero todas esas acciones reflejan una sociedad que ha madurado, ha sabido defender y va a saber defender sus derechos e imponer sus decisiones de formas diferentes. No simplemente con las armas, no simplemente con las huelgas. Creemos que tenemos que retomar esa arma más poderosa que nos da la democracia, que es el voto. El día que en Venezuela realmente volvamos a tener esa arma tan poderosa que es el voto y que es como el punto neurálgico para cualquier democracia. ¿Cómo se diferencia la democracia con otras formas de gobierno? Porque la democracia hay un voto que se cumple, es un deseo de la opinión pública y el deseo de la población se manifiesta en el sufragio. Cuando en Venezuela se vuelva a retomar ese poder y tú creas que no estás votando, sino que estás eligiendo y tengas un abanico de posibilidades de personas no simplemente atraídas por un partido o con la fuerza de un partido, sino por su propio carisma, por su propia preparación, y ya tú evalúes ese candidato, y no simplemente porque te habló bonito y porque se llenó de pueblo, se bañó de pueblo un día, simplemente que tiene unas políticas coherentes, conscientes, y que te habla como un tecnócrata, y que te explica las cosas que sabe lo que está haciendo. Yo sé que un presidente no puede saber de todo. Un presidente o un alcalde, un gobernador, simplemente es un gerente que debe reunirse las personas más adecuadas, más idóneas. Si yo soy gerente y soy alcalde, yo sé que yo no sé de muchas cosas,
indudablemente, pero estoy seguro que me reuniría de las personas más adecuadas, más idóneas, cada quien capacitado en su punto, de distintos departamentos. Yo recuerdo a un gran político en Venezuela que ocupó diferentes cargos en la política. ¿Te acuerdas de que fue ministro de Educación, presidente de PDVSA, no recuerdo el nombre, el gobierno de Carlos Andrés, si no me equivoco, que yo admiraba mucho como gerente? Era una persona que estaba capacitada porque es un tipo Horacio tan Yusti, tecnócrata. Horacio Yusti, Horacio Justi, pero creo que era otro, se llamaba Gustavo Rosen. Gustavo No, Rosa. tengo un desfaz allí, pero recuerdo que yo admiraba mucho cuando yo estudiaba politología, en ese momento para mí una figura que yo admiraba porque decía, ¿cómo sabe el detalle? Porque ¿cómo un día puede ser ministro de Educación y al mismo tiempo, y el día siguiente presidente de PDVSA? Y hacerlo bien en las dos funciones. Simplemente cuando tuve una reunión, una vez que tuve la oportunidad de conversar con él, me dijo, mira, Yanko, el político es simplemente el que tiene el carisma y atrae a las personas, pero el que dirige un ministro tiene que ser un tecnócrata, una persona capacitada, preparada para dirigir, para gerenciar. Tú tienes que conocer, no tienes que conocer educación, tienes que conocer de empresa. Y tenemos el reflejo actualmente del presidente Trump. Por supuesto, tiene una carrera política muy amplia y muy larga, pero ¿dónde inició él? En el comercio, ¿dónde inició él? En el mundo empresarial, en saber gerenciar, saber darle a cada quien lo que le corresponde. Él me decía, mira, ya con la política hay un puesto para cada quien y cada quien tiene su puesto. Tienes que buscar a las personas idóneas y nunca tu gestión va a fracasar. Si te reúnes de la gente, no tu amigo, no el compadre, no el que habla bonito, no el que tiene más dinero, sino el que más sabe de cada punto. Si Pero tú vas a fíjate, dirigir, si vas a colocar... ese tema que estás tocando me parece muy interesante porque una de las críticas que se está haciendo antes, no quería hacerte esto tan rápido, pero lo que estás comentando me da el espacio para preguntártelo. Una de las críticas que en este momento está teniendo, y que lo he dicho ya en otros programas, se reconoce el liderazgo de María Corina Machado en todo esto, pero la gente critica a las personas que están acercándosele, que están de una u otra forma planteadas para incorporarse dentro de un posible gobierno hecho por María Corina. No me quiero enfocar en el tema del liderazgo de María Corina, ni tampoco la situación actual con respecto a eso, sino el venezolano está criticando eso, el venezolano ya no quiere regresar a esos políticos que son señalados de una u otra forma, que son criticados por unos errores o por otros errores, inclusive temas de corrupción demostrados. Em, ¿Qué crees tú que en este momento podríamos decirle a los tecnócratas que están asesorando a María Corina para que se dé cuenta de que esto podría ser un error y una piedra de obstáculo? Mira, yo tengo esa misma preocupación que tiene mucha gente y también creo que tú la debes tener. Yo creo que María Corina debe usar un microscopio en su futuro gobierno, que va a llegar tarde o temprano, porque sin duda alguna es nuestra líder de la oposición en este momento. No estoy diciendo que sea la líder permanente, yo no creo en ese Mesías que va a llegar y va a salvar y va a modificar todo. Hay muchas cosas del gobierno o de lo que ha planteado María Corina que yo no comulgo. Yo creo más en un libre mercado, creo más que el gobierno debe ser, el Estado debe ser muy pequeño, debe encargarse solamente de educación, salud y seguridad. Yo pienso que hay que cerrar el Estado y convertirlo en mucho más pequeño en comparación como piensa María Corina, ¿no? Siempre y cuando el Estado apoye y ayude a quien lo necesita. Tampoco puede ser un Estado que se olvide de quien lo necesita. El Estado, el pueblo debe tener una mano protectora para las personas o las situaciones que la persona necesita el apoyo del Estado. O sea, una ayuda social, una mezcla entre el social y el capitalismo, pero no como está en este momento, ni como lo plantea María Corina. Yo respeto eso. Y también sugiero y espero que María Corina use ese microscopio y se enfoque no solamente en la persona del momento, porque hay momentos de cada quien que tú puedes tomar una fotografía y dentro de ese pasado, en una parte de la fotografía hubo un error, pero tienes que ver el video completo. Tienes que ver la trayectoria completa. Es posible que en un momento algunos personeros han cometido errores o malas decisiones. Yo en mi momento apoyé a Capriles Radosky y me sentía que estaba apoyando a la persona idónea. Lo conozco bien, trabajé con él en la Asamblea Nacional cuando fue vicepresidente, lo apoyé en el Zulia cuando fue electo diputado, y en ese momento tuve cercanía con él, y en su momento lo apoyé y creí permanentemente en él. Y el tiempo me ha llevado a cambiar de opinión. Aunque no he conversado con él, pero he visto esa fotografía o ese video de forma continua durante la trayectoria de los años y me he dado cuenta que me equivoqué. Como así como otras personeros
transitado en la política venezolana. Entonces yo le pido a María Corina que use un poco de ese microscopio y observe no solamente una foto del momento de alguna mala decisión que hemos tomado todos, porque yo apoyé a Guaidó y salí aquí a recorrer el país con el representante que eligió Guaidó para que sea representante de Alemania, de Venezuela en Alemania, el capitán Otto Gebagua, en paz descanse, gran amigo también. Recorrimos el país completamente, fuimos a las ciudades más importantes hablando con la diáspora, creyendo que estábamos haciendo algo bueno. Y fuimos engañados como muchos venezolanos que creímos en algo. Entonces, fue un error del momento, pero por eso no se puede juzgar. No formamos parte de ese gobierno, de ese interinato, pero sí creímos que podía funcionar. O sea, yo creo que María Corina y muchos personeros han cometido errores, pero ella es una persona muy inteligente, muy sabia, creo que está bien asesorada, tiene personas a su alrededor que yo respeto y admiro mucho como profesionales y como seres humanos, porque tengo el gusto de conocer a varios de sus personas, de su alrededor, de su entorno, y los conozco no solamente como profesionales, sino como personas. Y sé que cuáles son sus valores y creo que van a hacer cosas maravillosas por el país. Y van a seleccionar la gente más idónea, capaz. En cualquier parte del mundo donde se encuentren, van a regresar a Venezuela a formar parte de ese nuevo gobierno, que va a ser un gobierno de bisturí. Lo llamo yo así, un gobierno de bisturí porque va a, va a haber muchas cosas que tienes que sacarla como una operación quirúrgica. Para poder haber una transición real, para que ese cambio, vamos a recordar el proceso de cambio de Franco. Cuando cayó Franco en España, hubo una transición que no la tomó los militares, sino como una figura civil, y el rey Juan Carlos llegó con su mano de la democracia, con su constitución, queriendo cambiar las cosas, pero la transición fue hecha a base de bisturí. Se fueron depurando poco a poco cada una de las instituciones. No fue un cambio brusco de un día para otro. Igualmente tiene que pasar en Venezuela. Cada institución se tiene que depurar. ¿Cómo depura la institución? Colocando en la cabeza a una persona que el ejemplo, la moralidad, la trayectoria y la capacidad de gobernanza sea conocida y respetada por sus pares. Cuando esa persona que está en la cabeza es respetada por sus pares y empieza con un bisturí a depurar cada figura y ponerle ese microscopio en cada acción que ha cometido en el presente y en el pasado, esos miembros de la Fiscalía Nacional, esos miembros de la Contraloría Nacional, los miembros de la Procuraduría, los miembros del Congreso, cada institución tiene que ser depurada con un pequeño bisturí y con un microscopio. Observar su comportamiento y ver qué puede hacer para el futuro. Pero yo tengo mucha esperanza, como lo tenemos la gran mayoría de los venezolanos, que María Corina en este momento, yo no estoy diciendo ni quiero una María Corina eterna, ni quiero que ahora entre como vicepresidente, en 4 años sea la presidenta y luego se reelija 4 años, 6 años más y tengamos 12 años de María Corina. No, creo que Venezuela es un país lleno de posibilidades, lleno de gente capacitada y talentosa y lleno de gente con ganas de contribuir. Así que no sigo creyendo en los mesías. El error sería que volviéramos a enfrascarnos en una persona y que si no es ella no es nada. Cerrar, ponernos esa venta en los ojos, decir que hasta la muerte. No, señores, ya hemos aprendido 26 años que no podemos amar de esa forma tan pasional. Que ese adolescente que era la sociedad venezolana ya ha crecido, ya tiene 20 y pico de años, ya no es un adolescente, ya piensa con madurez, ya sabe qué es pasar hambre, ya sabe qué es pasar frío, ya sabe qué es estar solo. Y cuando tú te sientes solo y desprotegido, empiezas a crecer como sociedad. Cuando tú te encuentras encarcelado entre cuatro paredes, empiezas a darte la realidad de las cosas y te das cuenta, o crezco ahorita, o maduro como ser humano, o como sociedad, o no me espera un futuro bueno. Así pasó con Venezuela, o ha pasado. El día de mañana, cuando retomemos el poder, o retome el poder la sociedad venezolana, ya es una sociedad madura, que ha pasado esa adolescencia, de ese amor platónico, de momentos de impulsión. Impulsivo de que María Corina es la vida, lo es en este momento, pero no es la vida eterna. Ella tendrá su falla y esperemos que se reúna con la gente capacitada. Sé que hay gente como tú, como yo y alrededor del mundo hay gente que está dispuesta a dar lo mejor de nosotros para reconstruir nuestro país. Reconstruirlo es una palabra muy grande. Venezuela está allí, no ha cambiado, nuestra esencia está allí. Nuestro amor por nuestra patria se permanece allí. Y tenemos un país, como decía Aula Priete, ¿no? Que nuestra mayor pobreza es ser un país tan rico. Como una pregunta de cierre, y tú como migrante que has tenido que de una u otra forma reinventarte lejos de tu país, tú combinas el activismo con la vida cotidiana en Europa, así como lo has venido haciendo, como me lo has comentado y como lo estuvimos viendo al principio, representando de una u otra forma a muchos venezolanos que están fuera del país. ¿Cómo puede la diáspora venezolana transformar su crecimiento
pese a primero a esas dificultades que hay en el país, a esas complejidades que va a ser nuevamente retornar a su país de origen y cuáles son las decisiones que deberíamos tomar, según tu punto de vista, para construir esa Venezuela que tú estabas hablando, donde se integren expertos, conocimientos, personas que han vivido en diferentes áreas. ¿Cómo crees tú que debería darse esa reintegración de la diáspora venezolana para transformar el país? Una de las grandes cualidades que tenemos los venezolanos es la resiliencia. Cuando yo llegué a este país, yo tenía 46 años y me sentía muy, muy viejo para empezar de nuevo y muy joven para rendirme. Estabas en esa etapa de vida que no sabes qué vas a hacer, no sabes qué te vas a encontrar, no sabes cómo te vas a desenvolver nuevamente. Aunque seas profesional en tu país, sabes que en un país tuviste la suerte, estudiaste algo que te gustó, que yo estudié Derecho, pero en un país que no es el tuyo, que no es tu idioma, no puedes ejercer tu carrera, no puedes aplicar tus conocimientos al país. Entonces tienes que reinventarte, tienes que buscar dónde tú puedes adaptarte y dónde puedes hacerlo mejor. Yo pienso que toda la diáspora venezolana en distintas partes del mundo son realidades diferentes. Cada sociedad en cada país va a pensar diferente. Yo creo que van a regresar muchos a Venezuela, mucha diáspora preparada, capacitada, experimentada, no solamente en la parte de gobierno, sino en la parte empresarial, en la parte comunicativa, en la parte digital, en todas partes, en distintos factores para ser productivo dentro de la economía. Pero ¿qué sucede? En muchos países que ya tú has hecho, que tú te has establecido, que tú has hecho el gran sacrificio de integrarte a la sociedad, de integrarte al país, de aprender un idioma, de que tus hijos se establezcan Están en un país adaptados a ese. distinto. Ujú. Exactamente. Entonces, tú cuando dices regresar, es pensar egoístamente. Estás pensando en ti. Yo quiero regresar porque yo quiero formar parte de algo. ¿Y dónde está la familia que tú has construido aquí? La Claro, posibilidad de claro, tener los claro. hijos que están hablando 4 idiomas, que hablan 4 idiomas solamente por estar en Europa, que tienen la posibilidad de estudiar en una universidad Correcto. con todo el apoyo del país y del Estado. ¿Cómo tú, por tu egoísmo personal de regresar a tu país y vivir tus olores, comer tus comidas, ver tus paisajes, vas a privarle el Vas a, futuro que tal vez esos vas a quitarle el futuro que tienen ellos, claro, porque ellos ya no son, no, son más del país donde se están desarrollando que de Venezuela. exactamente, exactamente. Entonces yo pienso que muchos inmigrantes que estamos en países europeos o tal vez en Estados Unidos que tenemos un estatus migratorio regular y los que estamos en Europa con estatus migratorios regulares, lo pensarán 2 veces antes de regresar, porque tienen una familia, ya han hecho raíces y ya han crecido, ya se han establecido en un país diferente. Entonces, ¿cómo puedes tú contribuir de lejos para que ese país florezca? Lo que estamos haciendo tú y yo por medio de esta tecnología que existe, es impulsar a todos los que están allá, capacitar a los que podamos capacitar y darles simplemente con nuestro ejemplo. A nosotros no ha sido fácil, aunque estemos en Europa y aunque estemos en Estados Unidos, que son países más desarrollados, nunca nos fue fácil la inmigración, nunca nos fue fácil adaptarnos. Yo muchas veces todavía tengo problemas con el idioma. Alemania, como tú sabes, es un país maravilloso, te abre las puertas de muchas cosas, pero es un país completamente vertical. Tu comportamiento, tu acción tiene que ser vertical. Y eso te ha enseñado también cualquier error que en mi personalidad existía, de ser maracucho al fin, de que todo lo veo fácil, de que todo lo veo bonito. En Alemania las cosas se te ponen difíciles por la misma burocracia, por el mismo problema de la comunicación, porque aunque estudies el idioma y aunque lo puedas manejar un poco, jamás tu comunicación va a ser tan integral como la que tengo contigo en este momento. Entonces tú te sientes a veces con una mano, con media boca. Yo puedo hablar, pero no hablo lo que yo siento, hablo lo que yo puedo, las palabras que yo me sé, las pequeñas palabras que puedo dominar. Entonces, hablas lo que puedes hacer para comunicarte, pero no para expresarte. Entonces, sabemos que no vamos a ser parte activa de la sociedad dentro de la política o dentro de lo que tú te preparaste académicamente, pero sí podemos ser parte activa en el entretenimiento y la alimentación del país. Yo digo, bueno, yo no puedo, yo quisiera ser abogado aquí, me encantaría ganar como abogado aquí, ser un empresario, pero es algo que no es posible. Entonces son realidades que tienes que darte cuenta. ¿Qué va a pasar con toda la diáspora de Venezuela? Muchos van a regresar, los que están en toda Latinoamérica, yo creo que va a haber y espero que no sea así. Es posible que sea así, pero espero que no sea así. Venezuela no está preparada en este momento para recibir caudales o millones de inmigrantes de Ese retorno. crecimiento de peso Ya estaba demográfico viendo no es, sí.
Yo estaba viendo ayer de que ya, según una encuesta que estaba haciendo Interlace o Meganálisis, perdón, el 40% de la diáspora que está en Latinoamérica, contando de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, hasta Chile, tienen ya en los próximos 6 meses planificado el retorno. Yo entiendo que a lo mejor esas personas en esos países no han conseguido una estabilidad económica, sino Eso que es un viven problema. día a Eso día es un y dicen, bueno, problema. si yo vivo día a día y cumplo mis necesidades básicas, ¿por qué no lo hago también en mi país? Regreso a mi país, voy a vivir día a día, pero estoy en mi país. Yo creo que ese regreso de esa gran cantidad no es el momento para Venezuela, no es el momento para la sociedad ni para la economía venezolana. Creo que debemos ser progresivos, ser inteligentes y no pensar con la emoción, ni pensar con el deseo de estar allá. Hay que pensar ya con el raciocinio y usar un poquitico más lo que hemos aprendido, que la paciencia, la sabiduría y la humildad te abren todas las puertas. Entonces vamos a ser pacientes, llegará su momento, llegará su momento. Pero creo que Venezuela la esperan, Venezuela va a ser como, eso es lo que dice nuestra Maricori, el milagro latinoamericano, y estoy seguro que va a ser así. Pero no podemos esperar que las cosas sucedan de un día para otro. Nada se hace con magia, nada se hace con impulsividad, nada se hace con simplemente el deseo de hacer. Como decía mi papá, solamente deseos no preñan, hay que hacer muchas cosas. Venezuela hay muchas Sí. cosas por hacer. Y en este momento que regresen 2 millones o 3 millones de la diáspora, sería un caos nuevamente para Venezuela. Así es. Yanko, muchísimas gracias. Me quedo con este mensaje final. Intenciones no preñan, hay que hacer las cosas que debemos hacer. Muy sabias las palabras de tu padre. Te agradezco muchísimo y siempre bienvenido a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Es tu canal, siempre las puertas abiertas. Gracias. Gracias a ti, Roberto, gracias a tus seguidores y espero que sigamos conversando y que pongamos esto cada 15 días conversar con distintos diferentes. Creo que es una persona muy talentosa y que muchas cosas buenas nos esperan para el futuro. A gente como a ti, como a mí y muchos que estamos en el exterior, vamos a hacer cosas maravillosas desde afuera y desde adentro para nuestro país. Así será, así será. Gracias, gracias, Yanko. Hasta luego, amigo.